Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Hoy vamos a hablar aquí entre periodistas, así que nos da mucho gusto tener ya con nosotros a César Castro Faguaga. Él es el jefe de redacción de la revista digital Factum y además, la Asociación de Periodistas de El Salvador, Tony, recientemente realizó sus elecciones de junta directiva. Así es decir, él es el presidente entrante. Y estamos en espera también, ya viene en camino Angélica Cárcamo, la presidenta saliente de la APES. O sea, él es el presidente electo. Presidente electo. ¿Te sí. parece, César? Suena bonito. Suena así como retador, ¿verdad? Híjole, algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diana Verónica? Tony, mucho gusto. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar acá. No conocía esta casa, les estaba diciendo fuera que está súper bonito. Me gusta mucho cómo lo tienen. Es un espacio bien agradable, la verdad. Sí. Lo importante es que es un ambiente sabroso para conversar, para platicar, para que nuestra audiencia se nutra de las entrevistas y de los entrevistados como tú. A ver, hay cambio entonces en la APES, nueva junta directiva, quienes se quedan, quienes pues ahuecan ahorita, ¿verdad? Pero sí, me imagino, conociendo a Angélica, va a seguir aportando tal y como lo ha hecho. Los expresidentes siempre son los asesores, ¿verdad? O el consejo consultivo que queda en las organizaciones. Bueno, Angélica va a venir, yo se lo he dicho un ratito, y yo se lo he dicho un montón de ocasiones, que yo la verdad que respeto mucho el trabajo que ha hecho Angélica en estos 2 años. Ha sido un trabajo increíble. Angélica es una persona muy inspiradora. Yo hasta el año pasado no estaba... El año pasado fue mi primer año dentro de la asociación y la verdad es que nunca había entrado por diversas circunstancias, pero digamos que los tiempos han cambiado, las circunstancias para el gremio han cambiado y la verdad que Angélica se convirtió en una vocera muy representativa del gremio. Yo siempre le he dicho que la admiro un montón, que su valentía, que su coraje, que su entrega ha sido determinante para que muchos de nosotros decidiéramos entrar a la APES. Es una mujer que jala, ¿verdad? Jala y que nos representa. Sí. Ella ha hecho un trabajo excepcional. Yo estoy muy agradecido por cómo nos arropó cuando entramos varios a la APES. Y además también la admiramos un montón cómo se expresaba en momentos difíciles. Yo creo que no es sencillo para nosotros porque somos periodistas, pero esto es una labor extra, es decir, es tratar, la misión de la APES, una de las misiones de la APES es la defensa del gremio. Y en estos momentos, cuando está la cosa un poco más complicada, es que ves cómo pueden llegar a ser las personas y cómo se comportan ante situaciones complicadas. Y yo creo que Angélica lo hizo extremadamente bien. Así que... digamos que la vara está bien alta. Yo ahorita formo parte de la junta directiva donde Angélica es presidenta y pues esperamos seguir la línea que venimos trabajando ya, es decir... Lo que se está haciendo bien hay que continuarlo haciendo bien. Por supuesto, y además Angélica, digo que ha sido inspiradora para un montón. Ahora pues ella ya decidió no inscribirse en este proceso. Yo me inscribí y al final resultó así la cosa, pero digamos que no vamos a inventar nada, es decir, nosotros tenemos muy claras cuáles son las prioridades en este momento, cómo están las preocupaciones hacia futuro y vamos a mantenernos en esa línea, es decir, va a ser complicado porque digamos que el momento que estamos viviendo a nivel de libertad de expresión y libertad de prensa en particular es complicado, para nadie es un secreto que desde el gobierno, por ejemplo, hay ataques constantes contra medios de comunicación y periodistas en particular por el trabajo que hacen. Entonces... el periodismo incómodo le denominan ahora, ¿no? así le dice el señor Bukele, pero yo creo que el periodismo siempre debe ser incómodo. Siempre, al poder nunca, da igual el color que sea, nunca le va a gustar que le estén contando las costillas. Y ese digamos que es parte del asunto ahora mismo. Nosotros lo decimos, nunca ha sido fácil ejercer el periodismo en El Salvador, porque la verdad es que nunca ha sido fácil. Siempre ha tenido sus circunstancias. Sin embargo, ahora está como particularmente complicado.
Yo no recuerdo, por ejemplo, eh, teníamos años donde incluso era complicado porque la información llegaba a cuentagotas, pero no recuerdo funcionarios que deliberadamente no quisieran hablar con algunos medios de comunicación, ¿verdad? Y en este caso en particular, hay un montón de medios de comunicación y periodistas que no tienen oportunidad de hablar con los funcionarios actuales, por ejemplo. Y esa es una forma de obstaculizar el trabajo periodístico. Entonces, y podemos seguir hablando de un montón de retos y de un montón de trabas que hay ahora mismo. Eh, pero por eso digo, yo creo que una de las cosas positivas que ha tenido esta administración es que ha permitido que se una el gremio, porque el gremio se da cuenta que está bajo ataque, que el periodismo como tal está bajo ataque. ¿Y por qué? Porque ahora lo que está en juego es la transparencia, y es un valor muy importante que obviamente este gobierno no la tiene, y con lo cual se intenta siempre atacar, en este caso, a los medios y periodistas que constantemente están tratando de develar lo que está oculto. Así que, digamos que a grandes rasgos, ese es un gran trabajo. Eh, Hay gente que piensa que es como que, qué chivo. Está. Pero, Mira, te van a invitar a los cócteles, ¿verdad? Ajá, porque sos el presidente de la gremial. Sí, los Ajá. periodistas, y, ah, ¿verdad? Y hay una visión un poco romántica del trabajo periodístico. Tú dices, nunca ha sido fácil, nunca. ¿verdad? Pero ahora hay una, hay un posicionamiento deliberado de bloqueo, de esconder más la Ujú, información, ¿verdad? Y es ahí donde los periodistas, por como pueden, deben indagar. Hay hostilidad, vaya, o ujú. sea, no, eh, pues han habido tiempos difíciles también, o sea, de ataques, pero ahora pues hay una situación. El presidente, desde su plataforma de Twitter, que creo que es donde más se expresa, y en Facebook también, él ha dicho, no, pues si los periodistas a nadie se les impide realizar su labor, pueden decir lo que quieran, los medios ahí están, o sea, nadie Los coarta. los coarta. Ujú. Es decir, ese es un discurso completamente real, o tiene sus matices. No, es un discurso totalmente falso. El señor Bukele es muchas cosas, entre ellas yo creería que es una persona que miente descaradamente casi todo el tiempo. Eh, Alguna vez dijo, no, si es que los periodistas no tienen que preocuparse porque a nadie les ha tocado, a nadie les ha puesto una mano. O sea, es bien absurdo cuando tenemos que estar casi quedando las gracias porque no nos ha pasado nada físico, como para decir que no está pasando nada malo para la libertad de prensa en este país. Es absurdo. Recuerdo un caso que fue para las pasadas elecciones, donde un periodista de la revista Factum, por cierto, estuvo a punto de ser linchado por un grupo de seguidores del partido del señor Bukele, eh, justamente por ser periodista de la revista. ¿Y por qué es importante eso? Porque, a ver, cuando se construye una narrativa contra medios de comunicación, contra la prensa en general, que la prensa supuestamente es el enemigo, pasan estas cosas. Si yo constantemente estoy viendo enemigos en todos lados, si estoy diciendo que los partidos son mi enemigo, que los jueces son mi enemigo, antes de que se tomaran la asamblea, que la asamblea es mi enemiga, y todos, y que los periodistas somos además opositores, y si lo vas alimentando con otro tipo de discursos, que nosotros somos panfletos, que nosotros somos mentirosos, además que cuando van a conferencias en casa presidencial nos graban y luego nos sacan en videos en YouTube, de la misma estructura gubernamental para insultarnos, luego pasa esto y eh, luego dice la gente, sí, yo te vi en el video de YouTube, vos sos el de este medio, y por lo tanto van los insultos o incluso intentar hacer daño. Es decir, lo peligroso de este discurso de odio contra lo que el gobierno considera sus opositores es eso, que podemos terminar en violencia. Es bien peligroso eso. Y yo creo que es una de las cosas que a nosotros por lo menos nos alertan más. La posibilidad de que este discurso constantemente de tratar de hacernos ver como que si somos los opositores, eh, pase en algo peor. Entonces, es un discurso
falso, alejado de la realidad, eh, donde además hay un montón de cosas que se están llevando a la mano que hacen que cada vez sea más complicado ejercer. Como Eh, por ejemplo. Como por ejemplo, mira, las solicitudes de acceso a la información, que es una ley que comenzó en 2012, que es una gran herramienta para los periodistas. Ahora mismo en las oficinas gubernamentales hay una constante que es no dar información a nadie. Información reservada. O reservan la información o hacen todo lo posible por no darla. Uno. Y dos, el árbitro ahora juega del lado de ellos. El Instituto de Acceso a la Información Pública se lo tomó el gobierno. Los comisionados no son independientes, que eso digamos que es una norma ahora en casi todo el Estado, ¿no? Que nadie sea independiente y que sea manejado desde Casa Presidencial. Y por lo tanto ahora no podemos acceder a información que nos pertenece. Eso es bien importante, no es que le pertenezca al gobierno, le pertenece a los ciudadanos, a las ciudadanas. Y nosotros, todos, o sea, los periodistas, los ciudadanos, podemos y deberíamos pedirla. Pero esa información o se reserva. ¿Qué tipo de información se reserva? El plan de vacunación, información sobre los fallecidos por COVID. Ahora mismo no tenemos certeza que haya información veraz sobre la epidemia o sobre las variantes que están pasando en El Salvador, porque ocultan deliberadamente la información. Y no se diga cuando tiene que ver con el gasto, con lo que se gasta o lo que se ha gastado, un millonario gasto en atender la pandemia. Por lo tanto, hay un montón de cosas que, si vos comenzás a sumar, nunca dan entrevistas, esconden la información. El Instituto de Acceso a la Información Pública juega del lado de ellos. La utilización de recursos públicos como las cadenas para atacar deliberadamente a medios de comunicación y periodistas, las tiene contra eso. Y sin embargo, en este país hay unos periodistas valientes, hay medios de comunicación valientes que continúan develando lo que el poder quiere que esté oculto. Ya vino la aún presidenta, ¿verdad? Ay, Angélica Cárcamo. qué feo se No, oye. pues es que presidenta. No, yo pues sí, Sí, porque y hay que decir que Angélica va llegando, Va- ¿verdad? viene- por eso es viene- por eso viene- es que hasta en este momento le escuchan. vino así atrasada porque ya trae la lista Engel. Ah, sí. Angélica Cárcamo, Tiemblan en la asamblea. presidenta de la APE, ya está con nosotros. Angélica, bienvenida. ¿Cuándo concluye el mandato? El 31 de julio. Ah, El 31 de sí. julio. Ok. Ya, Yo rapidito. dije a un presidenta porque cuando hablé con César, él fue muy respetuoso y me dijo, mira, pero, o sea, yo todavía no, o sea, ella sigue siendo presidenta, hay de decirlo, pues. Ajá. Sí. Lo que pasa es que hay un mes entonces como de transición. ¿verdad? De Transición. transición Sí, sí. y eso es bueno, a pesar de que ya nos decía César que él ha sido parte pues de la junta directiva Sí. actual. Sí, Angélica, nuestro síndico. han sido 2 años intensos. Súper intensos, la verdad. Yo no me esperaba recibir, por ejemplo, una pandemia, llevarlo, y lo otro, también tener un escenario bastante hostil con la prensa, ¿verdad? Al menos en el escenario reciente. Lo cierto que la APES también ha tenido que acelerar mucho sus procesos y fortalecer su dinámica institucional, justamente para tratar de hacerlo más pertinente. Me parece que ese fue uno de los principales retos en estos 2 años, al menos en la presidencia. En la APES tengo vinculada a estar 4 años seguidos, antes en Junta, en el cargo que tiene César, que es el de síndico. Luego estuve en la Relatoría de Libertad de Expresión, que también nos permitió mucho fortalecer el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. Y de ahí, pues ya el tema de la vocería con la presidencia, el tema de la gestión de proyectos. La verdad que la APES está bastante bonita. Está Sí. muy dinámica, Angélica. Sí. Es muy dinámica, ha puesto la cara, ¿verdad? Ahora, o sea, tú piensas en la APES y ves a Angélica inmediatamente, tiene rostro y tiene voz. Tú decías, han sido 2 años difíciles, están siendo 2 años difíciles, pero si hacemos un balance entonces, ¿qué han significado estos 2 años? Creo que uno de los principales logros que la asociación ha tenido es eso, volver a ser un referente en la defensa de los derechos de las y los periodistas en El Salvador, por diferentes motivos. La APES es una institución de 85 años de existencia, y pues había perdido también esa visión, ¿verdad?, de incidir, de trabajar por diferentes motivos que no vienen al caso ahora. Y lo otro es el también de ser un referente en cuanto a la sistematización, al acompañamiento de casos, al ser escuchado. O sea, para mí creo que eso es lo más relevante,
y todo el tema de las gestiones que tenemos. Por ejemplo, una de las cosas con las que se queda en la nueva administración, que ya es un mes rapidito, César, que nos hicieron trampa a esta junta porque nosotros entramos formalmente en septiembre, porque por la pandemia no se logró hacer la asamblea en junio ni en julio, sino que lo hicimos en agosto y asumimos en septiembre. Es una junta de 10 meses, digo yo. Pero, por ejemplo, hemos formulado proyectos y gestionado cosas por casi más de $700,000. Entonces, hay organismos internacionales, sí, gobiernos amigos que sí. están apoyando a la Hay APE, mucho ¿no? apoyo, Ajá, yo veo mira, de la Unión la Europea. Unión la Europea. Unión Europea nos ha donado un proyecto de $500,000 para 3 años. Es un proyecto que llevamos junto con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, la Federación Internacional de Periodistas, con el Faro, por ejemplo, que tiene que ver con todo el fortalecimiento del periodismo de investigación y no solo en la capital, que también es los retos, ¿no? Cómo fortalecer el periodismo en el interior del país y también tener más participación de los colegas del interior. Tiene todo un acompañamiento de asistencia jurídica, que ya lo estamos necesitando, de hecho, y hay que seguirlo fortaleciendo. No quisiera hablar de eso, pero esa es la realidad que estamos enfrentando en el escenario actual. Estamos gestionando también fondos para becas de hacer periodismo, porque también hacer periodismo investigativo en El Salvador tiene un precio, pues, y por diferentes motivos no todos pueden en los medios darse el lujo de tener un equipo de investigadores e investigadoras, entonces también ese proyecto lleva un poquito de esa parte. El centro de monitoreo también se está ampliando en cuanto al fortalecimiento, se están especializando también en una serie de procesos de formación sobre periodismo con enfoque de derechos humanos, en tocar otras temáticas, ¿no? Más allá de los temas que también nos competen relacionados al tema político. A ver, ¿qué otras cosas hay de todo? En el tema de la incidencia hay una muy buena articulación con embajadas y con organismos internacionales. Por ejemplo, somos parte de la Federación Internacional de Periodistas, somos también una voz muy constante y cercana con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También tenemos una comunicación constante con otros centros de protección a periodistas, como es el caso de CPJ, el Centro de Protección para Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, por citar algunos casos. Nos citan, por ejemplo, hace poco nos pedían información de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque hacen también su barómetro anual sobre el estado de la prensa en la región. Entonces, digamos que hay eso, hay bastante relevancia. Algunos socios también nos mencionaban que no solo se ve la APES en El Salvador, sino también su experiencia, en algunos casos podría ser retomada su dinámica para otras asociaciones cercanas en la región, como Guatemala, Honduras, Nica, donde por diversos factores también las asociaciones han tenido quizás no un papel tan fuerte, porque también a veces se dan condiciones como para que no se quiera tener una asociación sólida, ¿no? Entonces yo creo que eso, y cierro con lo último, que es también algo de lo más importante, y es que en los últimos años también se han estado afiliando muchos periodistas que hacen eso, periodismo, la APES tiene una mezcla entre periodistas y comunicadores y comunicadoras, pero también es bueno tener quienes están en el ajo, como dicen algunos y algunas, y que también tienen mucho peso y mucha credibilidad. Yo celebro mucho que en la reciente asamblea de la APES, César haya quedado como presidente. No se lo digo porque es el síndico actual y eso, sino que he tenido el gusto de poder... eso, ¿verdad? Te celebra que sos el nuevo presidente, pero sos el síndico ahorita. Lo que pasa es que con César yo no lo conocía, más allá de una que otra plática, trabajamos, bueno, juntos en este año y ha sido una pieza muy importante en el trabajo que hemos ido articulando, en las gestiones, en las posterías, en diversas reuniones. Entonces, sí, me parece que para quienes nos están escuchando, la APE se queda en muy buenas manos. No la tiene fácil, pero sé que le va a hacer mucho frente. César viene también de donde asustan, así que me voy con esa satisfacción de que quedó un equipo bastante pertinente y de compañeros y compañeras de otros medios como Susana Piñate, que actualmente también está en Junta, que también quedó, o por ejemplo el caso de Nelson Rauna, del Faro, que también ahora ha entrado y que también Nelson tiene muy buenas Rauda habilidades. Es que siempre por el exdirector de Centros Penales. Le pueden poner el pedacito de grabación al inicio, cuando viene y le eche flores, para que vean. No, es que una de las cosas que decía César, Angélica, es que la vara está bien alta. Y eso es un verdadero orgullo, de verdad, porque por tu trabajo y por ser mujer, no solamente por ser periodista, sino que además mujer. O sea, hay mucha valentía detrás de todo eso.
Sí, bueno, hay retos, ¿no? De colocar más mujeres. Miren, en 85 años solo hemos estado 4 mujeres. 4 mujeres. Entonces, para mí, quizás lo significativo es decirle a otras compañeras que se puede. Miren, no es fácil, a veces una también se enfrenta con escenarios de personas que a veces no creen, a veces también hay muchas prácticas muy adultocentristas, muy machistas en algunas personas, pero también una se va forjando su carácter, el trabajo también va hablando por sí mismo, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que para mí ha sido valioso. Yo, la verdad que la APES, para mí lo he visto como una escuela, eso lo digo. Yo me llevo muchos aprendizajes, hay cosas de las que yo no pensaba que podíamos llegar a hacer y también agradezco mucho la apertura que han tenido todos y todas los colaboradores. O sea, el acompañamiento de las embajadas que las seguimos esperando y que sigan manteniéndose, si nos están escuchando, y también de otras instituciones que también les gusta articularse con nosotros y nosotras para hacer procesos formativos. Angélica y César, pregunta para ambos, porque a veces uno lee comentarios, hay aquí algunos que estoy leyendo en Facebook y van más o menos en el siguiente sentido. Dicen, es que los periodistas, hombre, ¿y por qué están en contra del gobierno? Pues están en contra de los procesos de transformación que está queriendo impulsar el gobierno, que son positivos y tiene amplia mayoría el presidente, amplios apoyos en la población. Entonces, son como molestosos, ¿verdad? Y ahí andan preguntando y viendo si sacan solo lo malo. Y entonces, es un poco lo que uno lee aquí, ¿verdad? Sí. Y seguro que le has bajado bastante de lo que te están diciendo. Estoy Es que siempre tratamos de hacer un resumen ejecutivo. un resumen, Ajá. ¿verdad? Un resumen. Pero es decir, eso es, ajá, yo es un sentimiento. agradezco que si van a expresarse incluso de ese modo, lo hagan a través de Diana Verónica y Tony. Es decir, para eso estamos, pues, ¿verdad? Sí. Claro que no los puedo pasar. Hay algunos que dicen que hay odio contra el gobierno, que somos esos medios incómodos y bla, bla, bla. Y que tenemos agenda en contra del gobierno también. O sea, Sí. cuando se habla de alguna situación irregular, ¿verdad? Entonces, es que estás en contra del gobierno. Y ustedes quizás que son mucho más, con mayor trayectoria y que están en el día a día de esto, ¿qué es la labor periodística? Vaya, porque el hecho de cuestionar no quiere decir que estás en contra. No. Y muchas veces se cuestiona porque no hay acceso a la información como lo apuntaba César. Yo le digo, simple y sencillamente quiero saber. Mira, hay varias cosas y gracias también a quienes nos hacen esas preguntas porque nos permiten justamente aclarar. A ver, uno, hay que hacer una diferencia entre las y los comunicadores institucionales y esas campañas que este gobierno se ha caracterizado por tener todo un instrumento para hacer, quizás no solo comunicaciones, sino también propaganda, ¿no? Y a veces muy lejos de los parámetros éticos que debería tenerse. El periodismo no hace eso. El papel del periodista es justamente interpelar a los funcionarios y los funcionarios en general, no solo del Ejecutivo, sino de cualquier institución pública, también deben rendir cuentas a la ciudadanía. Nosotros y nosotras lo único que hacemos es, pues justo, cuestionar, indagar. Cuando identificamos posibles irregularidades, pues hacer las preguntas que deban hacerse, aunque a ellos y a ellas les parezca incómodos. César lo decía hace un rato. En los últimos años, lejos de avanzar en el tema de la transparencia, ha avanzado la opacidad. Yo al Instituto de Acceso a la Información Pública le digo el Instituto de la Opacidad, ¿ya? Porque no permiten tener información importante a la ciudadanía, información de interés público. Ayer salía una nota, no recuerdo en qué medios me precisa, que al parecer hacia afuera hay investigaciones que quizás acá en El Salvador no se han reportado más del 90% de casos de personas con COVID, por ejemplo, en la nota de la prensa gráfica, y explicaban por qué, ¿no? Entonces, ese tema de maquillar datos es bastante preocupante y debe rendir cuenta a los funcionarios. En una ocasión el ministro Alaví dijo que las cifras oficiales había que multiplicarlas seguramente por 10. ¿Se recuerdan? Sí, Hace, ¿qué? Unos 8 meses. En plena pandemia. En plena pandemia, así el mismo ministro de Salud, ¿verdad? Sí. Claro. Porque mientras no tengas la prueba, no puedes afirmar o desmentir, ¿verdad? Que esa persona que murió efectivamente de COVID-19. De COVID-19, exacto. Y revelar todas las irregularidades, porque entonces, ¿cómo haces que también los funcionarios o los gobiernos corrijan? ¿Ya?
cómo se combate o sea, nosotros no somos fiscales para combatir la corrupción y meterlos presos, pero sí el trabajo que hacemos ayuda mucho a que la ciudadanía sepa con qué tipo de funcionarios se están enfrentando y cuál es el rumbo que le están dando al país. Entonces, sí hay una labor muy importante hoy por hoy para las y los periodistas. Hay que quitarnos el tema de los fanatismos. Nos dicen, tenemos agendas oscuras, nos pagan. Bueno, para quienes no saben, en el caso de la APES, son cargos ad honor. O sea, nadie recibe ahí Pero un... no eran de verdad, ¿va? Sí, o No, sea, no, no tipo Conan Castro, sí. no cosa con sobre, Sí. así debajo de la mesa. O sea, no te pagan un salario. O sea, trabajas porque tenés convicción, porque crees en lo que está pasando, porque proteges a las y los colegas. Y nosotros no tenemos ningún problema en transparentar también los fondos de los usos de la institución. Nuestros cooperantes, y lo decimos, son, por ejemplo, la Unión Europea, hace un par de meses atrás era la UNESCO, que son instituciones legítimas en el fortalecimiento de los derechos de las y los periodistas. Entonces, no vamos a compartir, porque también hay un tema de fanatismo, o sea, de acuerdo, pero en el tema del periodismo hay que diferenciar. Y sobre todo hay que saber leer en el buen periodismo aquellos trabajos que también tienen calidad, que sustentan, que argumentan. Por ahí también creo que la ciudadanía, y eso es un reto para nosotros y nosotras, que por cierto está en este proyecto, y es el hacer procesos de alfabetización mediática. Acá se ha delegitimado mucho la labor periodística, se le ha querido hacer perder credibilidad justamente para manipular a la ciudadanía y hacer creer que lo que estamos haciendo es malo. Y no es eso. En O lo que países se dice, democráticos, o lo que se dice. la prensa se respeta, exactamente. En países democráticos la prensa se respeta. Cuando un gobierno empieza a atacar a los periodistas, créanme que no es porque los periodistas necesariamente estemos haciendo las cosas mal. Es todo lo contrario. Y volvemos al tema de la Sí. accesibilidad en la información, César. Sí, no, y yo quería decir, aprovechando esto que decía Angélica, que me parece muy valioso, es que, mira, yo digo, ¿por qué es importante la labor periodística? A ver, nosotros no somos fiscales, es cierto, pero tratamos de fiscalizar al poder. ¿Y eso qué significa? Es decir, vaya, el erario público, o sea, los fondos, los presupuestos, cuando viene un gobernante o lo que dice, le voy a regalar lo que sea, realmente no se lo está regalando. Es parte del presupuesto, parte de los impuestos que pagan la ciudadanía. Esos impuestos que paga la ciudadanía, esos ingresos que son de parte de todas las personas que viven aquí en El Salvador, eh, yo me imagino que como en cualquier casa, vos querés saber en qué se gasta, ¿verdad? Y de pronto vienen algunas irregularidades, no solo en esta administración, digamos que esta administración es escandalosa las irregularidades que hay, pero en un montón, en las otras también administraciones. Nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de una irregularidad, vamos, verificamos que esa realmente haya pasado y luego lo publicamos. Muchas gracias. Eso es básicamente un servicio a la comunidad. Lo que nosotros, o sea, los periodistas lo que hacemos es un servicio a la comunidad, dando información que pueda ser valiosa para tomar mejores decisiones a los ciudadanos. Es decir, yo entiendo que desde el Ejecutivo se quiera hacer ver que lo que hacemos nosotros es ataque a ellos. Si esto es por develar lo que está oculto, o estar luchando en aras de la transparencia, esa agenda, pues mira, lo van a intentar vender de diversas maneras. Pero al final del día, yo no he encontrado en ningún material periodístico en los últimos años, en los últimos estos 2 años, que el gobierno haya hecho uso de la ley de rectificación y respuesta, por ejemplo. O sea, dicen que esa información es falsa, por ejemplo, o dicen que tratan de atacar a los mensajeros en su momento, pero nunca atacan a la información, porque son hechos. Porque miren, hay un montón de periodistas y la mayor parte son serios en este país y ejercen el periodismo siguiendo un método y contrastando información y validando hechos para poder publicarlo. Y al final son investigaciones incontestables. Y lo que le queda al oficialismo en muchos casos es intentar desprestigiar a quien lo haya hecho, lo cual es bien lamentable. Entonces, no es primera vez que un gobierno intenta meterse, lo que pasa que digamos que está destinando mucho más recursos para atacar al periodismo. Yo no recuerdo, los periodistas no somos ni debemos ser populares ni amigos de las fuentes, ni de los funcionarios públicos. Yo en estos 20 años que tengo de estar ejerciendo, no he sido popular con ningún gobierno.
lo cual creo que habla bien del trabajo, ¿verdad? Porque no estamos para ser amigos, estamos para contar aquellas cosas que ellos no quieren que se sepan. Esa es la realidad. Lo que pasa es que muchas personas tienen memoria corta y olvidan las grandes investigaciones que se han hecho en el pasado y que creen que todo es contra de una persona. O sea, yo creo que vale la pena recordar que muchas de esas investigaciones, ya después, cuando las autoridades, principalmente la fiscalía, comenzaron a investigar, resultaron ser ciertas, pues. Por supuesto. Y hasta más escandalosas todavía de lo que las mismas investigaciones planteaban en un inicio. Es decir, confirman la investigación periodística. Así es. Ujú. Caso Nosotros, Flores, caso Saca, por citar un ejemplo. en los 3 gobiernos anteriores, Saca, Funes. Funes, cuya que Funes tiene para regalar casos de corrupción, y del profesor Sánchez Serén, fueron medios de comunicación, investigaciones periodísticas que en primer lugar dieron a conocer esos casos de corrupción. ¿A alguien le parece que está mal eso? Creo que no. Pues sí, pero al parecer, no sé, no, Y contrasta porque en la campaña política en el 2018-2019 el principal mensaje es combatir la corrupción. Ese fue el principal compromiso Sí. del actual órgano ejecutivo, ¿verdad? Sí. Combatir la corrupción porque la corrupción es la que no ha permitido que este país en realidad crezca y en donde las desigualdades sean cada vez menores. Entonces, digo contrasta porque ahora que los medios de comunicación quieren informar lo que se está haciendo, no hay acceso a la información, precisamente en casos en donde hay mucha oscuridad respecto al manejo de fondos. Y no solo de fondos, sino de cómo se maneja en general la información. Vaya, el caso de Chalchuapa, por ejemplo, que me parece que es un caso muy, muy importante. Eh, digamos que yo no me puedo extender en la minucia de este caso porque como ustedes saben o recuerdan o no sé si saben, hubo una prohibición judicial para que la revista a la que pertenezco pueda seguir hablando sobre eso, que obviamente es una forma de censura, ¿verdad? Pero ese caso se manejó tan mal y se intentó ocultar tanta información que realmente es un irrespeto al montón de víctimas que hay, en su mayoría mujeres. Y eso es lamentable, es decir, la sociedad tiene derecho a saber lo que ha pasado ahí, por supuesto. Es un caso que debería escandalizarnos, es un caso que debería avergonzarnos como sociedad, porque fue un caso horrible lo que pasó en Chalchuapa, donde un tipo mataba, y bueno, no solo un tipo, un montón Un grupo. Una estructura. hombres estructura. Ujú. que directamente mataban y particularmente mujeres, e incluso algunos crímenes fueron cuando supuestamente todos debíamos estar guardados. ¿Eso es de interés nacional? Por supuesto que es de interés nacional. Y lo que se intentó ahí, en lugar de pedir ayuda, fue atacar a los medios que estaban cubriendo eso. El ministro de Seguridad, el señor Villator, incluso llegó a decir en ese contexto que le estaba dando seguimiento a los periodistas. Ustedes recuerdan esa entrevista que Sí, dio ajá, en, a en KL. la KL, KL. correcto. Ujú. Es inadmisible que nos quieran hacer ver que nos están siguiendo a nosotros en lugar de dar información a la sociedad. Es increíble. Ahora informaciones periodísticas dan cuenta de que puede haber en ese lugar hasta más de 40 cadáveres. Es una tragedia, o debería ser una tragedia nacional. Hoy hubo unas declaraciones, ¿verdad?, del fiscal o del ministro, ya las voy a buscar, en donde decía que fácilmente ese número estaba creciendo. Ya lo busco, ya se lo busco. Vaya, pero cuando en un primer lugar salieron a decir que había más de 25 cuerpos, Decían que no era cierto. basándose en opinión de expertos, de la única persona experta realmente en criminología forense que tiene la fiscalía, que es el ingeniero Ticas. la reacción del fiscal fue: vamos a sancionar a Ticas. Así de absurdo. Entonces, uno cuando ve esto es preocupante porque al final, Diana decía hace un ratito, uno de los compromisos, por cierto no cumplido, era combate a la corrupción. Cuando uno piensa en un caso de esta envergadura donde las autoridades locales están sobrepasadas, y ya no me refiero porque sean, porque son demasiadas cosas las que se tienen que hacer en el caso de Chalchuapa. Uno piensa, en este caso, por ejemplo, sería necesario pedir ayuda internacional, solo para hacer el montón de pruebas de ADN, por ejemplo, al montón de cuerpos que hay. Las autoridades están sobrepasadas. Uno dice, aquí sería conveniente que el Estado hubiera solicitado ayuda a los países amigos para que nos vinieran
auxiliar y darle una pronta respuesta a las víctimas. Pero el mensaje que se mandó, eso fue poco antes, creo yo, desde que el gobierno decidiera matar definitivamente a las ICIES, que hay que recordar que era la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Es decir, una verdadera vocación o un verdadero interés en combatir la corrupción y la impunidad en este país no hay. No ha habido antes y no ha habido ahora. Es decir, los patrones que tanto criticó el actual gobierno de cosas que no iba a hacer, no solo no las está haciendo, sino que además está yéndose varios pasos adelante de César, las cosas que no iba a y hacer. quizás con lo que estás mencionando, lo más grave en el actual escenario es que, a ver, la práctica de gobiernos anteriores ha sido siempre criticar a la prensa independiente, pero siempre lo hacían desde ese lugar, ¿no? Pero ahora ya se está ocupando el aparato judicial Sí. con estos casos de censura, como lo que ha pasado Factum. Incluso hay también un caso de censura previa. Por ejemplo, vos no podés hablar del caso, pero me la voy a tomar la atribución. Dale. Le decían al periódico que en el programa tenían un programa en la noche que transmitían en Facebook y que les advertía que no hablaran del caso, ¿no? Del caso de Chalchuapa. Yo digo, ¿cómo? O sea, la censura previa está prohibida incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos, y esto cualquier juez debería saberlo, porque no me pueden prohibir hablar de algo de lo que no sé que se va a decir, ¿no? Entonces, hasta ese nivel de ridiculez hemos llegado en este país. Ya semanas atrás también a la revista digital Gato Encerrado se le pedía que bajara una nota donde se publicaba el caso de que el actual fiscal impuesto por la Asamblea Legislativa pues tiene una denuncia de expresiones de violencia hacia su pareja. Entonces, la pregunta es ¿por qué quieren ocultar esta información? Lógicamente porque no les conviene, porque opaca justamente todo lo que ellos están haciendo. Entonces, sí es un escenario muy complejo para las y los periodistas. Ya no solo tenemos un tema de estigmatización hacia las y los colegas, estamos teniendo también, y esto casi no lo hemos dicho, un tema de persecución a colegas, o sea, hay colegas a las que les han ido a tomar fotografías a las afueras de sus casas o les han, ¿cómo se llama?, colocado patrullas de la policía o gente de la Fuerza Armada que les van a hacer visitas. Eso es intimidación. En efecto ha ocurrido. Ha ocurrido, Sí. y lo tenemos registrado en la mayoría de casos documentados con fotografías. O sea, es grave. Patrullas policiales sí, afuera de las casas. O grupo de soldados también. Sí. Grupo de soldados. ¿Y solo están ahí? Sí, es una forma de intimidación, como para decirte, sabemos dónde vivís, ¿verdad? Uh-huh. Y eso quienes tienen mucha más trayectoria saben también que es una forma de intimidar y ocurría durante el conflicto armado. También están perfilando a periodistas, tanto en las conferencias de prensa, actividades del Ejecutivo, como en la Asamblea. Hay un grupo que no son periodistas, sino de, llámenle youtubers u otras personas que han sido acreditadas para que anden como medios y le andan tomando fotografías a los periodistas. En la Asamblea nos pasan diciendo, mira, te mando fotos porque estas personas nos están tomando imágenes a cada rato o nos están grabando. O sea, no están grabando, qué sé yo, las declaraciones de un diputado o una diputada. La plenaria, ¿no? No, están grabando a los periodistas que están ahí. Si te ven hablando con otros colegas, te están grabando. O sea, además de una forma de intimidación, también es querer verte con quién estás conversando, qué estás preguntando, y eso también es una forma de hacer que vos des un paso para atrás, ¿no? Intimidación. Exacto. Entonces, y el tema de las perfilaciones, o sea, yo no quiero que se deje de lado de eso. Y hoy por hoy, en nuestro país, como periodistas, no tenemos garantías de respeto, o sea, de cumplimiento de respeto de derechos. Yo digo, con ese tema de que llega, por ejemplo, la policía o los militares a tu casa, ¿qué confianza puedo tener yo para colocar una denuncia a la Fiscalía General de la República? Ya, que es un fiscal impuesto, que hemos visto también cómo ha sido su desempeño en las últimas semanas, que está bastante parcializado con el resto del sistema, entonces no tiene credibilidad. Ya. Un Ministerio de Seguridad y Justicia, que en el caso nuestro como asociación, antes existía una mesa, muy débil, pero una mesa de diálogo, pero ahora ni siquiera nos responden un correo electrónico y tenemos 2 años insistiendo en retomar esa mesa. ¿Ya? Porque no nos interesa estar peleándonos con la gente, nos interesa ver cómo se resuelven estos problemas que vamos registrando o estas vulneraciones.
porque se supone que vivimos en un país democrático y se debe respetar también la labor periodística, pero no lo hacen, entonces no hay garantías. Y lo grave es que en la medida que se deje este tipo de situaciones, yo lo sigo insistiendo, vamos bien acelerados en el paso de retrocesos democráticos y estamos pero bien así, en pasitos chiquititos de estar en escenarios muy similares al resto de la región. Llámese Guatemala, Honduras y en el peor de los casos, Nicaragua. Veamos Nicaragua. O sea, muchas cosas que están pasando en El Salvador, en otros países se dieron en años, aquí se están dando en meses. O sea, y los periodistas hoy por hoy sí somos incómodos para este gobierno porque quiere vender una realidad que no existe y la prensa hoy por hoy está logrando justamente poner en aprietos a estos funcionarios para que puedan rendir cuentas. Entonces, yo sí hago ese llamado a los colegas a que sigamos en esa labor. Yo sé que no es fácil, pero en este contexto es donde más se necesita periodistas valientes y celebro que también hay periodistas valientes. Angélica, César, si como usted dice, pues no hay garantías donde ampararse, no hay una Fiscalía General de la República, vaya, confiable, una Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, un sistema judicial, un Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los últimos apoyos o respaldos fuertes que le van quedando a la libertad de expresión para quienes queremos hacer periodismo o ejercer este lindo oficio de manera correcta y con rectitud de intención? ¿Quiénes quedan? Yo, si me permitís, yo creo que queda la sociedad, la ciudadanía. A ver, es bien importante que la sociedad salvadoreña se apropie de esta labor que se hace, que arrope a los medios de comunicación, a la prensa, porque es que al final del día es una cosa bien importante, porque cuando se ataca la libertad de prensa, que es parte de la libertad de expresión, lo que se está atacando en realidad es un derecho humano. Cuando se ataca a un periodista o se ataca a un medio de comunicación, no solo se está atacando a ese medio de comunicación y a ese periodista, se está atacando al derecho que tiene la ciudadanía a recibir información. La libertad de expresión como tal es un derecho ciudadano reconocido internacionalmente y de forma local también. Por lo tanto, yo creo que cada vez hay más personas que tienen claro eso y otros que por diferentes circunstancias probablemente a la mala se dan cuenta que las promesas que le habían hecho no eran tal y poco a poco se dan cuenta que realmente nosotros no somos enemigos de nadie. Lo que somos amigos de la verdad y la transparencia. Yo esperaría que también haya una concepción cada vez más amplia en la ciudadanía, en la sociedad, de que es importante proteger a la prensa, porque nosotros somos el medio que les permite tener información en este momento donde se oculta la información. Es un valor no solo de la democracia, sino que un valor ciudadano, estar debidamente informado. Y yo creo que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de escoger dónde se informa, pero lo que no le pueden negar a nadie es que todas esas fuentes de información sean libres a la hora de informar. Entonces, yo esperaría al menos que sociedad civil, que ciudadanía sean esa reserva moral y que sean una defensa, por un lado. Y por otro, es cierto lo que decía Angélica, no hay garantías internas con una sala de lo constitucional tomada por el Ejecutivo. Ayer se cometió, por cierto, otra nueva afrenta y violación a la Constitución. El artículo 186 dice que un tercio de la Corte Suprema tiene que elegirse cada 3 años y ahora esta Asamblea Legislativa, la nueva, ha escogido a 10 magistrados en pocos días. Nueva ilegalidad, pero nos estamos mal acostumbrando a que se rompa la ley a cada rato acá. Al no haber una sala del Constitucional independiente, lo que también queda es ir fuera a las instituciones internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hacer que los reflectores estén puestos en El Salvador, porque yo creo que eso también es importante para la defensa de los periodistas, que la gente esté viendo y no olvidando lo que está ocurriendo acá. Eso de alguna forma nos mantiene en la medida, o sea, un poco, no todo, 100%, un poco seguros
de que no se quieran cometer más aberraciones y que la comunidad internacional levante la voz y que la sociedad salvadoreña levante la voz cuando haya que hacerlo. Eso nos va quedando. Y nos va quedando a seguir haciendo nuestro trabajo de forma seria, profesional, justamente para que no haya errores y para dar información que sea de calidad. César y Angélica, tú decías, César, hace un momento, lo que nos queda es que la ciudadanía exija información veraz y que proteja a aquellos periodistas y a aquellos medios de comunicación que sí están comprometidos con decir la verdad. Eso es lo que queda. Pero ¿por qué mucha gente no quiere ver la verdad o solo quiere saber una parte de la verdad? ¿Por qué no hay ese compromiso de la ciudadanía con en realidad defender la total verdad? Porque si no, también la ciudadanía no insultara, por así decirlo, ¿verdad? También algunos medios de comunicación. O sea, muchos se enfrascan en decir, no, es que estos medios de comunicación están vendidos o responden a intereses o están en contra del gobierno. Cuando ustedes aquí han aclarado, lo que se busca es decir lo que está sucediendo, pero con la verdad. Es un escenario bien complejo para poder responder cómo hacerlo. Y también esta crítica o este escenario de dudar de la prensa tiene varios factores. Uno, no tenemos una ciudadanía debidamente formada para creer en los medios de comunicación. Eso es una cosa. O sea, acá no toda la gente valora el nivel de la importancia o el impacto que tienen los medios de comunicación y hacer un buen periodismo, por citar un ejemplo. Lo otro, también hay un descontento de la clase política tradicional. Tanto ha sido el desgaste de los políticos tradicionales que la gente ve con falsas esperanzas en este gobierno un cambio real. ¿Ya? Y lo vendieron así también. O sea, y lo he dicho en varios espacios. Bukele es producto del descontento de partidos como el Frente o Arena que no lograron recomponerse. Pero lamentablemente Nayib Bukele ha terminado siendo igual o peor que los mismos de siempre. ¿Ya? Eso es una de las cosas que también, quizás más tarde que temprano, lamentablemente, la ciudadanía lo va a entender. Y lo otro, también estamos en un escenario complejo porque estamos frente a un escenario de propaganda gubernamental que quiere crear y mantener una narrativa única y que ha estado teniendo incidencia. Si no, veamos en la reciente coyuntura electoral cómo el Ejecutivo invirtió millones de dólares en redes sociales, sobre todo en Facebook, para crear una narrativa única y que creyeran en ellos. O sea, que Nuevas Ideas tenga mayoría parlamentaria hoy por hoy se debe justamente a todo ese bombardeo mediático de propaganda. Contrataron a muchos periodistas en los medios del gobierno, como Diario El Salvador, Canal 10, Radio Nacional. Algunos, de hecho, los estuvieron despidiendo hace poco. Algunos se acercaron incluso a la APES para pedirnos apoyo por esas renuncias que les hicieron bastante irregulares. Tenés un abuso de los medios gubernamentales que obligaron a empleados públicos de comunicación institucional a ser reporteros durante las elecciones. Hay un boom de influencers, de youtubers, hablando maravillas de este gobierno y uno dice, ¿a cuenta de qué, no? ¿Qué estarán recibiendo debajo de la mesa? Porque nadie habla de gratis en el tema de los influencers o los famosos youtubers. Entonces, tienen un aparato, ellos tienen un aparato ideológico justamente de crear una narrativa única y eso también nos hace a nosotros y a nosotras entrar en un escenario complejo con el tema de la sensibilización. Por eso decía al inicio, uno de los retos que tenemos como periodistas, sé que no nos corresponde en sí la labor, pero sí es de abrir espacios de diálogo con la ciudadanía. O sea, lo que está haciendo ahora Tony, como leer los comentarios, o en el caso tuyo, Diana, que no le gusta algo, bueno, agarremos una nota, ¿por qué no le gusta? Expliquémosla, o sea, hay que hacer ese proceso de diálogo, ya no solo es publicar, sino también explicar por qué hicimos esa investigación, por qué la publicamos, cómo la estamos sustentando, que es un proceso lúdico, educativo, pero que a lo mejor es necesario para quienes nos escuchan, nos ven, nos leen del otro lado, sepan por qué estamos haciendo esto y no nos da ni pena ni temor dar la cara. También tenemos que rendir cuentas como periodistas. Hay algo que lo fundamenta, ¿verdad? Claro, Cuando hay una nota claro. periodística que sale a la luz, hay algo que lo fundamenta. Entonces, lo que tú dices es que la población también cuestione. Sí. Quiero leer precisamente algunos comentarios. Héctor Carrillo es de FESPA, de la Fundación para la Aplicación de Estudios de Derecho. Un saludo y especial reconocimiento a sus invitados
La libre circulación de la información es un factor fundamental para una sociedad democrática. Los periodistas son una instancia de control del uso abusivo del poder, una trinchera contra la corrupción. Éxitos. También dicen aquí dos personas a través de WhatsApp. Ya se ha dicho, mientras este gobierno se sigue parando en la popularidad, hará cualquier cosa ilegal, autoritario o corrupto sin ninguna consecuencia. ¿Qué pasó con el podcast El pelo en la sopa de gato encerrado? Preguntan dónde se Ay, no, puede. el pelo en la sopa es de Factum. 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 Aquí Ajá. vamos a hablar con ustedes, decir, para Ajá. ver qué hacemos. Sí, ya. Va. Sí. Para grabarlo. Ajá. ¿Y hay alguno que se puede escuchar? Sí, están en Spotify, el pelo en la sopa lo pueden escuchar. La primera temporada, la segunda todavía está en proceso. Pero bueno, ahí vamos. Gracias por preguntar. Vaya, Bueno. ahí están preguntando. Son las 9:01. Bueno, ya decía, hacía un resumen, Angélica, de todo lo que se ha hecho en la APES. ¿Tú tienes algún proyecto específico que quieras impulsar, César? Ya, a partir del 1 sería agosto. Sí, no, mira, Angélica ya los conoce porque básicamente lo que queremos es seguir la línea con la que estamos trabajando. Ahora mismo, digamos que tenemos que, tres cosas nos preocupan y esos son como nuestros intereses. Uno es la protección de periodistas, siguiendo nuestros estatutos. Queremos garantizar que haya condiciones mínimas para poder seguir ejerciendo periodismo aquí en El Salvador. Esa va a ser quizás la principal preocupación. Luego, garantizar auxilios jurídicos para los periodistas en caso de que sea necesario. Ojalá que no, pero en caso de que sea necesario estamos y queremos estar preparados para eso. Y continuar los procesos de formación. Yo creo que la formación continua para nuestro oficio es fundamental. Muchas veces los periodistas pensamos que lo sabemos todo, es un gran error, y con lo cual hay que formarse constantemente. Eso es valioso, necesario. Y por último, fortalecer la membresía. Más visitas al territorio, que es una cosa que por la pandemia no se pudo hacer, pero esperamos que poco a poco podamos seguirlo haciendo porque Eso de visitas al territorio sonó bien diputadesco. Pero no lo es. Es decir, fíjate, lo que pasa es que San Salvador... Ya te veo con la cachuchita ahí de gato. San Salvador es el ombligo, ¿verdad? Y a veces todo pasa por acá, pero una de las cosas que nos decían una vez que fuimos a San Miguel con Angélica era que lo que estamos diciendo nosotros acá que nos pasa, que no hay acceso a funcionarios públicos, lo mismo les pasa en San Miguel. O sea, el mismo escenario se enfrentan los colegas en San Miguel, en Santa Ana y en todos los departamentos respecto a funcionarios públicos, con lo cual esta asociación necesita seguir creciendo y no solo viendo lo que pasa en la urbe, sino que además viendo lo que pasa en el interior del país. No podemos estar desconectados de esa realidad. Entonces, eso va a tocar también que por esas circunstancias, digamos que es algo que no se pudo hacer en estos meses, en estos 10 meses. Así que nada es nuevo, es decir, continuidad de lo que ya venimos haciendo. Lo que cambia son nada más las caras, pero digamos que la esencia de esta organización, de esta asociación, perdón, va a seguir siendo la misma. Porque eso es lo que demanda ahorita las circunstancias. Yo solo quiero hacer como dos cosas para despedir, porque ya sé que vamos terminando. Una es que decirle a los periodistas que tienen en la APES su casa, que estamos ahí para defender, que estamos ahí para lo que se necesite y que este es el momento donde más orgullosos tenemos que estar, perdón, de ser periodistas, porque el oficio que nosotros hacemos es cada vez más necesario. En los momentos más oscuros es cuando el periodismo debe ser la luz. Así que animamos, es un oficio, puede ser a veces ingrato, pero es muy satisfactorio. Es un servicio ciudadano el que hacemos y es valioso, ya digo, sumamente necesario. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que los ciudadanos en general, yo creo que hay mucho temor en el ambiente a decir, a levantar la voz, porque aquel que levanta la voz lo tratan de opacar y lo tratan de callar a través de redes sociales, linchamientos digitales o lo que sea. Pero ese miedo se tiene que ir perdiendo, se tiene que ir perdiendo el miedo a expresarnos. De nuevo, la libertad de expresión es un derecho humano, un derecho que tienen todos y todas los ciudadanos. Es importante que todos, en todas las profesiones, en todos los oficios, hagamos lo mejor para garantizar que este país siga siendo una democracia. Hoy se celebra el Día del Abogado, de la abogada, y es un oficio, una profesión muy importante.
va a ser vital que los jueces independientes, que son abogados, que las juezas, sepan hacer valer su voz jurídica independiente. Así que un abrazo para todos mis amigos y amigas abogados en su día y que sepan que su labor es súper importante, ¿verdad? Y que impartan justicia, César. Independiente. Independiente, exacto. Independiente. Y que no tengan miedo, no tengan miedo. Miren, nosotros estamos aguantando vara, ¿no? Ahorita los medios, pero no somos los únicos, ni tenemos que ser los únicos. Sí, alguien me hacía un comentario hace poco y me decía que ante los sucesos ocurridos el 1 de mayo, por ejemplo, decían, bueno, ¿y el gremio y los gremios de abogados dónde están, pues? ¿Verdad? Entonces, ahí creo que quedaron debiendo un poquito, ¿verdad? Pero igual, saludos a los abogados. Pero se están moviendo. Yo creo que como que después del zamaquión. Del zamaquión inicial hubo un poco de shock, pero yo veo activo y espero que el gremio de abogados, que es muy valiente, se pronuncie y hable. Es importante no callarse en estos momentos. Y hablar con la verdad, ¿verdad? Y que se sepa que no hay sesgos políticos, porque desgraciadamente, César y Angélica, aquí comenzás a hablar de un tema con propiedad, con elementos, pero lo mezclan con lo político, y entonces ya cuando lo mezclan con lo político, ya perdemos la seriedad, pues. Hay que decir las cosas como son. Haciendo un resumen ejecutivo aquí, nos escribe el periodista Luis Alvarado, y él habla pues de que hay que dejar la postura de la APE, deja de lado el hecho de que la mayoría de medios son empresas privadas con tendencias claras, sus dueños han tomado posturas políticas y el costo, dice, lo pagamos todos en el gremio, porque hay personas que son obligadas a escribir titulares que no tienen nada que ver con el cuerpo de la nota, por ejemplo. Los periodistas no deben manejarse en absolutos, la verdad es diferente para cada uno, por extraño que suene la experiencia de ese conocimiento. Yo creo que siempre las aristas de una información son muchas, ¿verdad? Y hay que ponerlas todas. Sí, es así, es así. Bueno, también lo hemos dicho en varios lados, me parece que también la coyuntura actual es una oportunidad para las empresas mediáticas en repensarse también en sus dinámicas, en sus enfoques, en sus líneas. Es cierto, y esta es una crítica, en algunos momentos hay medios, sobre todo tradicionales, que se han plegado también a posturas de gobiernos de turno, todavía algunos lo siguen haciendo, y el debate es justamente cómo fortalecer y generar una independencia. Y si van a tomar una postura, al menos que tengan la transparencia de decírselo a la ciudadanía. Eso también pasa en otros países. Sí, en otros países Y es no muy pasa claro, nada. no pasa nada. Pero tiene que ser transparente. Entonces también, esta es como una autocrítica que en algunos espacios también lo hemos mencionado. O sea, hay que ser transparentes con la gente, porque si no estamos siguiendo el juego de los mismos a quienes se critican, por un lado. Y lo otro con las y los periodistas que a veces se ven obligados a, justamente por eso es importante la organización gremial y el unirnos en la medida en que la APES, por ejemplo, esté muy fortalecida y hay una mayor participación de colegas, también podemos hacer frente a esos escenarios donde a veces a un periodista lo quieren obligar a firmar notas que no corresponde, ¿verdad? O cuando te quieren mandar a hacer un trabajo que va contra las normas éticas, pero no le vamos a poder hacer frente a esa situación si cada quien sigue por su lado. Entonces, yo sí quiero retomar ese llamado que hace César hacia las y los colegas a que, miren, podemos pensar diferente y eso es totalmente válido, pero en esta coyuntura tenemos que unirnos para defender algo y es el derecho a nuestra labor informativa. Si no garantizamos el respeto al derecho de informar a la ciudadanía, estamos en un escenario grave, porque entonces, ¿qué vamos a hacer como periodistas? Así que yo les invito a que se unan, a que cuestionen también desde adentro, porque también es importante, y a sumar que es necesario en esta coyuntura. Se ha logrado un poquito en estos 2 años, también César y otras compañeras han sido de la nueva cosecha. Un poquito, Angélica, mucho. Y nada, miren, y gracias también a la membresía, a los socios, a las socias y a quienes nos han ido acompañando. Y por favor, no dejen sola la APES, no dejen sola la APES. También sabemos que hacia afuera es un actor incómodo para este gobierno y sabemos que también van a intentar querer hacer cualquier cosa por quererle bajar perfil, pero no se lo vamos a permitir. Así que eso también. Tienen una asociación que tiene mucho para dar y César también le reitero
mi admiración y mucho ánimo y mucha garra para lo que Gracias, se viene. Angélica. Que Gracias, eso no se Rosario. trasladaron los cargos, ¿verdad? Porque ahora será Angélica la que, Alabín, bomba, dándole apoyo moral a César. Sí, sí, sí. ¿Tú te quedas en la directiva siempre? No, yo salgo. Salí de la directiva y te quedas como consejo Salgo. consultivo, ¿no? Ya vamos a ver en qué Yo no, momento. yo sí la voy a consultar siempre. ¿Verdad? Es una mujer que ¿Verdad? sabe mucho. Bueno, señores, gracias por su tiempo, las apreciaciones. Aquí ha habido mucha actividad a través de las redes sociales también, muy pendientes de este espacio de entrevista. De eso se trata, ¿verdad? De la libertad. Aquí estamos defendiendo la libertad de expresión. Nosotros, Diana Verónica y Tony, somos verdes, ¿verdad? También hablamos, de hecho, tenemos un espacio el primer viernes de cada mes, que por cierto va a ser para hablar de temas verdes. Y es así como también nuestros amigos de Walmart están llevando a cabo una campaña que se denomina 100 bolsas, por favor, ¿verdad? Para disminuir el uso de plásticos de un solo uso. Así que les vamos a entregar esta Muchas bolsa reutilizable. Muchas gracias. Está hecha de Gracias. material reciclado para que cuando vayan a hacer cualquier compra, ¿verdad? Evitemos las bolsas de un solo uso y tengamos esta que es reutilizable. Así es. Walmart de México y Centroamérica avanzan en su compromiso medioambiental eliminando bolsas plásticas de un solo uso en sus tiendas Walmart y también en despensas de Don Juan, utilizando estas bolsas reutilizables de materiales 100% reciclables. Walmart te invita a formar parte de esta iniciativa en favor del medio ambiente. ¿Qué más dice la...? Bueno, y siguen comentando. Sí, los Sí. periodistas tienen un sesgo político, que responden a intereses de sus patrones, de los medios de comunicación Aquí o la del gobierno. única patroncita es Diana Verónica, aquí en este programa. Pero todos los ciudadanos, periodistas o no periodistas, tenemos un sesgo. Está bien tener un sesgo. Eso no es malo. Lo importante es que a la hora de comunicar la información, nosotros nos apeguemos a los hechos a través de un método periodístico. Eso es lo Eso que... es todo, no Eso puedes es ser todo. vocero de tus propios prejuicios. Así es. Muy bien, y también aquí está el desayuno de San Martín, que por razones pandémicas lo estamos dando para llevar, ¿verdad? Porque pues sí, hoy es complicado esto, ¿verdad? Así que muchísimas gracias San Martín, que ya va culminando el mes del Padre y entramos al mes de julio, ¿verdad? Pero todavía creo que hoy hay promociones. Todavía continúan las promociones por el mes del padre, el mes del maestro, y también les invitamos a que visiten el Market de San Martín. Y es que ahí van a encontrar, por ejemplo, salsas como la florentina, hecha en casa a base de crema, espinaca y champiñones, o peperonata, que es una clásica receta italiana, combinación de chiles morrones, ajo y especias. Para dips, para otras opciones también que usted busque, pues ahí los encuentra en Market de San Martín. Solamente tiene que llegar a una de las tiendas o ingresar también a las redes sociales como San Martín SV, así los encuentra. Gracias a Línea Rosa, Tony, También a Línea Rosa. que nos transporta los alimentos. Te recomendamos Línea Rosa, Angélica. La he escuchado y no la he usado. No, tenés que usarla. Sí. Sí, tenés que usarla porque te da confianza, tranquilidad, seguridad. Cuando escuchamos estos casos de vulneración a las mujeres, a la integridad de la ahí mujer. no le dicen a uno que le van a abandonar el servicio. Ajá, cabal. Ah, ahí no te no. cancelan el servicio. Sí, eso es Ya, horrible. ¿verdad? Uber está horrible últimamente. Sí. Yo te lo recomiendo como mujer, ¿verdad? Utilicemos medios de transporte confiables, Y seguros. son chicas, ¿no? Y Eso son- sí, son de son mujeres motoristas para mujeres. mujeres. Ah, genial, genial. Y si va César ahí con usted, pues lo dejan subir también, Sí, pero es bienvenido. el servicio Está lo bien. tiene que pedir usted. Ah, genial, genial. Ahí si quiere, César, Al- que le pague también Al el servicio. 2207-2132 o al 6200-4491 las contacta. Así es. Muy Gracias, bien. Línea Rosa. Hacemos pausa.